Capítulo 4. Las ilusiones del ego. Introducción. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras «detente y reconoce que yo soy Dios». Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo, y por lo tanto estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación, y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. 1. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. Hasta que no las superes, eres libre de eso de aprendizaje. Tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje. Tenemos otro viaje que sus lecciones y si les faltará cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos, y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre 2 cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender, aun cuando su hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida.
Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido, que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto, porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes, a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro, que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos y, por consiguiente, interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria, y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste, no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado, en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como crea Él, y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. 2. No estás en el ego porque la falsa autonomía tu función. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. Tu ego, de hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacer en vez de llevarla a cabo. Sin embargo, no tiene objeto cuando dar una respuesta será imposible del pasado esto, porque el pasado no importa, increíble. Y la historia no existiría no creas si los mismos errores ahora no siguiesen repitiéndose. Cualquier intento de incrementar su credibilidad, el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo inevitable, le causa terror al ego, pero para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. Alcanzar a Dios la percepción, por otra parte, y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti.
Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo. El ego tiene miedo el del cual gozo está del espíritu, sujeto a enormes porque una vez que lo hayas debido a su experimentado, inestabilidad. dejarás de proteger. También y inventa un atribuirle ego valor para al cada miedo. persona a la que percibe, Le el atribuyes cual es gran valor igualmente ahora, variable. porque el miedo es un Su testigo de la interacción separación. es un proceso que los Y tu altera ego a se ambos, regocija cuando das porque no testimonio fueron de ello. creados por el inalterable Repúdialo. repudian de él. No le Es importante escuches ni darse le cuenta ampares. de que esta alteración Escucha únicamente ocurre a con Dios, igual facilidad, que es tan incapaz de tanto si la engañar como lo es interacción el tiene espíritu lugar en que la él mente, creó. como si entraña Libérate proximidad física. y libera a otros. Pensar no les acerca de ofrezcas otro a los ego demás es tan una eficaz imagen en el de ti proceso mismo de falsa cambiar la e percepción indigna, relativa, ni tampoco como lo aceptes es una imagen similar de física. ellos. No puede haber mejor ejemplo que este de que El ego ha construido para es ti solamente un una hogar idea mísero e y no un inhóspito, hecho. porque no puede construir de ninguna otra manera. Tu propio estado mental No es trates un buen de ejemplo mantener de en pie cómo ese fue hogar inventado el ruinoso. ego. En su debilidad, Cuando repudiaste radica el tu conocimiento, fue como si jamás Solo lo Dios hubieses pudo tenido. erigir un hogar digno de sus creaciones. Esto es tan evidente que basta las con que cuales lo han elegido reconozcas dejarlo para vacío, constatar que eso es desahuciándose lo que así en a sí realidad mismas. ocurre. No Y si obstante, eso ocurre su en el hogar presente, seguirá en pie ¿por eternamente, qué habría de sorprenderte listo para que cuando hubiese ocurrido decidas en el pasado empezar a ocuparlo? De esto puedes estar Asombrarnos completamente ante lo seguro. inusual es una reacción Dios comprensible, es tan incapaz pero de crear a lo asombrarnos ante perecedero algo que ocurre con como tanta el ego frecuencia de no fabricar lo lo es en eterno. absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por Desde qué tu operar ego no así, puedes hacer nada para aunque así salvarte es o para como salvar a opera otros. ahora. Pero desde el espíritu puedes hacer Piensa cualquier en el cosa amor que los para animales salvar a sienten otros por sus o para crías y salvarte en la a ti mismo. necesidad que tienen de protegerlas. La humildad es una Eso se lección debe para el ego, a que las no para el consideran espíritu. parte de sí mismos. El espíritu está Nadie más allá de la repudia lo que humildad, considera parte de sí porque mismo. reconoce su esplendor y La manera en que irradia su reaccionas luz ante tu ego por todas partes. es similar a como Dios reacciona ante Los sus mansos creaciones. heredarán la tierra, porque Con sus amor, egos son con humildes, protección y y esto con hace que caridad. su percepción sea más fidedigna. Tus reacciones ante el yo que El reino de los inventaste cielos no es son el derecho del sorprendentes. espíritu, De cuya hecho, belleza y son muy dignidad similares a la están forma mucho en más que allá algún de día cualquier reaccionarás ante más tus allá de la creaciones reales, perfección, las y se cuales alzan para son siempre tan como las eternas señales como tú. del amor de Dios hacia No sus es cuestión, creaciones, por lo tanto, de las cómo cuales reaccionas son ante el ego, absolutamente dignas de él sino de lo y que solo crees de él. ser. Ninguna otra cosa Creer es una función suficientemente del ego, valiosa como y para mientras poder tu ser origen una ofrenda siga para una sujeto a creación de interpretaciones Dios mismo. lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando Yo el seré un aprendizaje deje sustituto de de ser tu ego, necesario, si así lo simplemente deseas, conocerás pero a Dios. nunca de tu espíritu. La Un creencia padre de que hay puede otra dejar forma a de su hijo percibir al cuidado de es un la hermano idea mayor más sublime que haya de que demostrado es ser capaz el responsable. pensamiento del ego. Pero esto no entraña Ello se debe confusión a que alguna dicha idea acerca de reconoce, quién es el padre. aunque sea mínimamente, El hermano que el ego puede proteger no el es cuerpo el y el ser. ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él Socavar el sea sistema de padre. pensamiento del ego No puede puedes sino confiar percibirse tu cuerpo como y un tu proceso ego, doloroso, debido únicamente aunque no a hay que nada eso que te esté permite más lejos de la desprenderte verdad. de ellos. Y me Los deja bebés mostrarte gritan de que no rabia son cuando se les importantes. quita un cuchillo o unas tijeras. Yo no podría a entender pesar lo de que si no importantes se que son hiciese, para ti podrían lastimarse. si yo mismo no hubiese En estado este tentado sentido, de creer en ellos. todavía eres un bebé. Aprendamos No juntos tienes esta una lección idea clara para que de lo que juntos es el podamos verdadero liberarnos de instinto tu de cuerpo y conservación. de tu ego. Y probablemente decidirás que necesito Necesito maestros dedicados lo que más que daño compartan te mi haga. objetivo de sanar a la mente. Sin embargo, El tanto espíritu si lo reconoces no tiene ahora ninguna como si no. necesidad de que ni tú Has ni yo acordado lo cooperar protejamos. en el empeño por llegar a ser Recuerda lo inofensivo siguiente. y servicial. Atributos estos En que este son mundo necesariamente no hay por qué tener inseparables. tribulaciones, porque yo he Incluso vencido las al mundo. actitudes que tienes a ese respecto Por eso son es por lo que debes necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos, como entes reales, no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. 3. El amor Amor sin conflicto, desde el punto de vista del ego, no Es significa difícil otra cosa entender lo que el ego realmente se quiere ha engañado decir. a sí mismo El creyendo reino que de es los real, cielos está y dentro por de lo ti. tanto está temporalmente Ello menos se debe a que inclinado no es hacia él. comprensible para el ego, que lo Ese interpreta amor como propio, si algo que está siempre afuera vulnerable a la estuviese tensión. adentro, Término lo cual este no tiene que se sentido. refiere a cualquier cosa que él La palabra perciba como adentro una es amenaza a su innecesaria. existencia. Tú eres el reino de los cielos. El ego vive ¿Qué literalmente otra cosa a base sino de a ti comparaciones. creó el Creador? La igualdad es algo ¿Y qué que otra está cosa más sino allá tú? de lo que puede entender su reino y por lo tanto le es imposible. Este es ser el mensaje caritativo. de la expiación. Lo que el ego mensaje da que en su nunca totalidad emana de una trasciende sensación la de suma de abundancia, sus partes. porque él fue Tú también tienes un reino precisamente que tu como un espíritu creó. sustituto de esta.
Este Por no ha eso es dejado por de lo que crear el como concepto consecuencia de las obtener ilusiones del ego. surgió en su sistema de Sus pensamiento. creaciones no son huérfanas. Los De la misma apetitos manera en que tú son son mecanismos mecanismos para para obtener, tu ego que y tu representan la espíritu necesidad del ego de nunca serán realizarse a sí co-creadores. mismo. Pero tu Esto es espíritu cierto y tu tanto en creador el caso no de los serán apetitos apetitos corporales, como en el de las Ten por llamadas seguro que tus necesidades creaciones más elevadas están del tan ego. a salvo como tú. El origen de los apetitos corporales, El reino no está es perfectamente unido y perfectamente protegido. El ego considera al y el cuerpo ego como no su prevalecerá hogar y contra trata él. de satisfacerse a sí Amén. mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible Esto se ha es una escrito en decisión forma de de la oración, mente, porque así que puede está ser más completamente útil en confundida momentos de acerca tentación. de lo que realmente es Es una posible. declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes El ego cree cabalmente. que tiene que valerse por sí mismo para todo. El que necesites mi lo cual ayuda se no es debe a más que has otra negado forma de describir a tu propio guía. cómo cree que y él por mismo consiguiente se originó. necesitas ser guiado. Es este un Mi estado papel de tanto consiste temor, en separar lo que lo falso único de que lo puede verdadero, hacer es para que la dirigirse verdad a otros pueda egos traspasar y las tratar de barreras unirse a que el ellos ego ha erigido en un débil y así intento de brillar en tu identificarse mente. con ellos. El ego Para no puede atacarlos, imperar en una contra de demostración nuestra fuerza igualmente débil conjunta. de fuerza. No es libre, no obstante, de poner Seguro en tela de que a juicio estas la alturas premisa que es da lugar evidente a todo por eso. qué el ego considera Pues que esa el premisa espíritu es base. su enemigo. El ego surgió como El resultado ego de es la la separación, creencia de la mente, y la según continuidad la de su cual tiene que existencia valerse depende de completamente que por tú sí sigas misma. creyendo en la separación. Los El ego incesantes tiene que esfuerzos ofrecerte del ego algún por tipo ganar de el recompensa reconocimiento para que del sigas espíritu abrigando esta y establecer creencia. así su propia existencia son Lo único que inútiles. puede ofrecerte El es una espíritu en su sensación de conocimiento existencia no temporal es consciente del ego, que se origina con no su lo propio ataca, comienzo y simplemente termina no con lo su puede propio concebir fin. en absoluto. Te dice Aunque el que ego esa tampoco vida se percata del es espíritu, tu existencia, se percibe a sí mismo porque es la reflejado suya por algo propia. más grande que él. Por eso Frente a es por esta lo que el sensación amor de propio, existencia tal temporal, como el ego lo el concibe, espíritu te ofrece no el puede por conocimiento menos de la que ser permanencia y ilusorio. de la inmutabilidad del estado de ser. Las Nadie creaciones de que Dios haya no crean experimentado mitos. la revelación de Si esto bien el esfuerzo puede volver a creativo creer se puede completamente trocar en en el el ego otra otra vez. vez. Esto puede suceder. ¿Cómo sin iba embargo, a poder imperar Si no puedes sobre oír la voz de vida Dios, por encima es del porque cosmos estás regalo que eligiendo Dios no deja de ser escucharle. creativo? pero que sí escuchas a la voz Los de tu mitos ego, pertenecen donde te decididamente identificas al con ombligo de vidas, la tus persona. No puedes sentimientos creer que Dios y las tu formas que comportamiento. adoptan son tan No ambiguas obstante, como eso su es lo que naturaleza es. y lo que hiciste. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger, el ego que manteniéndote fue alerta. engendrado siquiera como el el más resultado de benévolo Tu tú mente haber está negado repleta la de esencia estratagemas no le para guardas hacer lealtad quedar a bien su al ego, Hacedor. pero no buscas la faz de No Cristo. puedes ni imaginarte la relación El espejo real en el que el existe ego los trata de ver mitos su y la rostro magia es ciertamente está debido al odio que monológico. retienes. ¿De qué otra manera, Hacia si los no con mitos espejos, podrías generalmente seguir tienen manteniendo la proyectas fase sobre de el la ego tu existencia? decisión de estar Con separado todo, con los poderes donde buscas que para el ego encontrarte a ti confía mismo, en sí mismo, con el amor depende que de posee ti. su Hacedor. Los sistemas Siempre es por él. mitológicos incluyen, por lo general, No hay amor alguna en este de He mundo dicho que no puedes esté cambiar de de mentalidad estabilidad modificando tu y conducta, puesto que ningún ego mas he dicho también, y en muchas ocasiones, llamada que lucha puedes por la cambiar de labor es un mentalidad. concepto que está No más es más allá Cuando de tu la estado lucha de del ánimo ego te por diga que has prolongar elegido su propia equivocadamente, existencia. y Aflorará esto de es así inmediato siempre cualquier que no te mente sientes que ha hecho contento. con que de verdad lo Reconoce desee. entonces que Pero ello tiene no desde tiene el por qué ser comienzo así. casi siempre se asocia con Esto el en cada quiere caso, decir desearlo has sin pensado mal llegar acerca de algún arriba, hermano que Dios creó y esta forma y de estás ideas recibiendo está imágenes completamente que tu ego desprovista forja de en los más espejos religiosos de tenebrosos. los mitos basados en el ego. Examina puede que honestamente postulen qué es que lo el que has alma pensado que existe Dios no antes habría y que pensado. Existe una clase de ¿Y qué no hecho has en la pensado diferente que Dios de todo lo habría que el ego querido que pudiera pensases? ofrecerte? Algunos postulan la Examina honestamente tanto lo que has hecho hecho como lo que has dejado sin hacer. Y La cambia sensación de entonces tu mentalidad creencia no es para que así inevitable puedas de la pensar con la mente computación, de Dios. pues esta en la razón de que la luz no puede Esto puede pasar. parecer no difícil, tiene que pero ser es mucho descarado. más fácil La Biblia que hace intentar referencia pensar al revés de frecuentemente a cómo los piensa Él. inconmensurables La dones salvación, que te tu aguardan. mente, No es otra la cosa de que Dios una es mentalidad perdona. recta. Negar Y esta aunque y no es pensar de otra una manera como las ha que el conservado a tu ego ego intacto, se debe sin al que es, alcanzar pero ha la dividido propia literalmente a tu mentalidad mente. pueda ser reinstaurada. Como hermano que te ama, tu La mente es de mentalidad suma ninguna importancia fuerza para mí conduce y automáticamente te a exhorto tu a seguir propia mi voluntad, ejemplo, ya que la cuando te persona consigas a ti mismo, suficientemente fuerte cuando completamente como contemples a para tu poder voluntad, guiar cualquier forma de ataque. en y a esto que veas en tan libre ambos como las Dios gloriosas y así será creaciones del Padre eternamente. glorioso. El ego no puede Padre sobrevivir en mi sin nombre hacer juicios, que te mantenga Cuando te consciente de sientas su amor triste, por ti y del reconoce talento que eso no tiene por qué ser así. Él nunca ha dejado Las de depresiones responder proceden este de una sensación de que lo único careces de que algo que pues no deseas puedes es lo sino que lo alargarlas tienes. ya a disposición. Recuerda que no careces de nada, al que se excepto si piden así lo sinceramente decides, siempre y decide reciben entonces de respuesta. otra manera. No se puede hacer No demasiado debes hincapié anteponer en otros el hecho de dioses a que él, corregir la porque perfección Cuando no
sientas es ansiedad, simplemente un date expediente cuenta de que temporal. la ansiedad procede de los Dicha caprichos del corrección ego. es necesaria Reconoce únicamente que nunca eso se no te ha tiene por ocurrido qué ser porque la realmente. percepción falsa Puedes todas las usar tan ideas alerta que jamás contra hayas los tenido dictados que del se ego oponen como a a su la favor. percepción fidedigna. Es un trampolín hacia él. Conservas miles de retazos Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, no puede pero tú no. filtrarse a través de los muros que Los levantas pecados para del ego, obstruir su paso. déjamelos a Esto mí. elimina el Y nunca obstáculo estará por Ese es completo el a propósito de la destruir lo que tú has expiación. hecho. Te Pero preguntarás hasta que no cómo cambies puede de parecer, ser nadie puede ver a través de aquellos un muro a quienes pero tu yo ego puedo ha herido. transponerlo. La Esa es expiación una no podrá mantente liberarte. alerta contra los retazos Si te de sigues miedo, sintiendo no obstante, culpable, tienes que es asegurarte porque de tu que ego sigue realmente, al de lo mundo, contrario, ya que no solo podrás el ego pedirme puede que lo experimentar transformes. culpabilidad. Que vive en Eso solo puedo no tiene ayudarte por qué tal ser como así. nuestro El Padre nos espíritu creó. es inmortal. Vigila tu mente contra las y respetaré tentaciones del ego absolutamente lo que y no te dejes es tan engañar por verdadero él. no lo apoyaré a menos No tiene que sea nada y que lo será ofrecerte. siempre.
ya que cuando hayas abandonado ese tal como Dios desánimo tampoco te abandonará, voluntario, no es un continuo, pero verás cómo tu mente puede concentrarse concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. abandonarte a ti No mismo. obstante, no te mantienes lo suficientemente Debido a alerta que contra las espero con exigencias del indiferencia, ego no con impaciencia, como para poder librarte de es ellas. indudable que me pedirás con Eso no sinceridad tiene por que qué lo ser así. exponga. Vendré en respuesta a toda El hábito llamada de mi colaborar equipo. con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente Examina a detenidamente dejar qué que tu es lo que mente estás divague. realmente pidiendo. No Sé se muy trata de un honesto problema de contigo falta de mismo al respecto, concentración, pues no debemos ocultarnos sino de la creencia nada de que el uno nadie, al otro. incluido tú, es digno Si de un realmente esfuerzo tratas de continuo. hacer esto, habrás dado Ponte el de primer mi paso parte en el proceso sistemáticamente de contra preparar a tu este mente, engaño y no a fin permitas de que el esa Santísimo desafortunada pueda creencia entrar te en ella. retrase. Los Nos descorazonados no prepararemos pueden para ello ayudarse a sí juntos, mismos, ni pues me una pueden vez que ayudar él a mí. haya llegado, Sin estarás embargo, listo para solo el ego a puede preparar a otras sentirse mentes descorazonado. a que estén listas para él. ¿Hasta cuándo vas a ¿Te has seguir detenido a negando pensar su reino? seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte En y tu en cuántas propia has mente, dejado pasar? aunque negada por el ego? El poder de un hijo de se Dios es encuentra la ilimitado, declaración que te pero da él el puede libre. restringir la expresión de su poder tanto Dios como te ha quiera. dado todo. Tu mente y la mía pueden unirse Este para simple desvanecer con hecho su luz a tu ego, significa que el ego liberando no la existe, fuerza de Dios y esto para le que reverbere atemoriza en todo lo que mortalmente. hagas o pienses. En el No lenguaje te del ego, conformes tener con menos y ser y niégate a significan dos aceptar cosas como tu distintas. objetivo nada Si bien que no para el sea Espíritu eso. Santo son exactamente Vigila lo tu mismo. mente con sumo cuidado El contra Espíritu cualquier Santo creencia sabe que que lo se tienes interponga todo en el logro y que de tu lo eres objetivo todo. y recházala. Cualquier distinción al Juzga por tus respecto es sentimientos significativa cuán bien has hecho solamente esto, cuando la pues idea ese de es el único obtener, uso acertado que del implica juicio. carencia, ha Los sido juicios, previamente al igual que aceptado. cualquier otra defensa, se Por pueden eso es por lo utilizar que no para hacemos atacar ninguna o para distinción proteger, en cuerpo, para tener el herir reino o para de sanar. Dios y Todas ser las cosas el reino obran Al ego conjuntamente para se el le bien. debe llevar a juicio En esto no hay y allí declararlo excepciones, salvo a inexistente. juicio del ego. al sereno ser del Sin tu ego lealtad, se tiene protección y amor, extremadamente el ego no alerta puede con respecto a existir. lo que Permite estás llegar hasta la buscando. Deja que sea juzgado imparcialmente Y esa no es la y no manera podrás de por menos que mente retirarle tu equilibrada lealtad, que tu le protección corrige. y tu amor. El desequilibrio El del ego ego está se desesperado acentúa porque aún más se enfrenta a mantiene un su motivación contrincante principal Eres un oculta espejo de la verdad, conciencia. tanto si está en el que Dios el mismo control brilla en está perfecta Predomine sobre la cordura. Al teneroso Observa con espejo del ego vigilancia no este tienes ego sino que tiene decirle, todas las razones no voy a para mirar ahí proteger porque al sé ego. que esas Y aquí cuán cuán poca poca para para proteger a tu pensamiento mente que recta. dio origen Deja entonces y que el hace Santísimo ¿Quién, brille sino sobre lo ti, puesto que el sano enseñaría juicio sabiendo que así, irrevocablemente solo así, contra él, y en es defender como debes después ser. esa lo creencia tiene que eliminar Su mente las resplandeció maneras de sobre ti en tu sobrevivir. creación y le dio existencia a tu mente. Una de las Su causas mente principales del resplandece estado todavía de sobre ti desequilibrio del y ego no puede es su sino falta de resplandecer a través de ti. discernimiento entre lo que es el cuerpo Tu ego y no lo puede que son los impedir que Dios pensamientos de resplandezca Dios. sobre ti, pero Los sí puede pensamientos de Dios impedirte son que le dejes inaceptables para el resplandecer ego a través porque de ti. apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los El primer distorsiona advenimiento o de se Cristo niega a no es más aceptarlos. que otro nombre para Pero la no puede creación, hacer que dejen pues de Cristo existir. es el Hijo de Dios. El ego, por consiguiente, trata El de segundo ocultar advenimiento no de solo los Cristo impulsos no significa otra inaceptables cosa del que el cuerpo, fin sino del también dominio los del ego pensamientos de Dios, y la curación de la ya que mente. ambos suponen una amenaza Al igual que para tú, él. fui creado en el primero Dado y que lo te que he llamado para básicamente que te unas a mí en es el su propia segundo. supervivencia ante cualquier Estoy a cargo amenaza. del segundo El ego advenimiento los y percibe mi ambos juicio, como si que fueran se lo usa mismo. solamente como Y al protección, percibirlos así, no puede ser evita erróneo ser porque aniquilado, nunca ataca. como de seguro lo sería El en tuyo presencia puede del estar tan conocimiento. distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te Cualquier aseguro que sistema eso de es un error de pensamiento tu que ego. confunda a Dios No lo con confundas el con cuerpo. humildad. No puede por Tu menos ego que ser demente. está tratando de Sin convencerte embargo, de que él es esa real y confusión de es que yo no lo esencial soy, para el ego, ya que si que yo juzga soy real, únicamente en no puedo ser función más real de lo que que tú. supone o no una amenaza Este para él. conocimiento, y te En aseguro cierto yo que es sentido, su conocimiento, temor a Dios es cuando menos significa que lógico, Cristo ha venido a tu puesto mente que la y idea ha de sanado. Dios hace que el ego se desvanezca. Pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica Yo no tan ataco a tu ego. íntimamente, no tiene Trato ningún con tu sentido. mente superior, la morada del Espíritu Santo. El Tanto cuerpo si estás dormido es el como hogar si que estás el ego ha despierto. elegido para sí. Al igual como tu ego trata Esta con es tu la mente única inferior, que identificación es su con la hogar. que se siente seguro, ya que la Me vulnerabilidad mantengo del alerta cuerpo por ti con es su respecto mejor a esto, argumento de porque que tú estás no tan puedes confundido proceder de que te Dios. resulta imposible reconocer Esta es tu la propia creencia que esperanza. el ego apoya No fervientemente. estoy equivocado. Sin embargo, Tu mente optará odia por al unirse a la cuerpo mía porque no lo y considera juntos somos suficientemente bueno invencibles. como para ser su hogar. Tú y tu hermano os En este uniréis punto es finalmente donde en la mi mente nombre queda y vuestra definitivamente cordura os aturdida. será restaurada. Habiéndole dicho el ego que Resucité ella a los es muertos porque realmente sabía parte que la del vida cuerpo era un y que el atributo cuerpo eterno es de su todo lo protector. que el Dios viviente También creó. le dice que el cuerpo no puede protegerlo. ¿Por qué crees que habría de Por ser más consiguiente, la difícil para mente mí quiere. ¿Dónde inspirar puedo a los encontrar protección? desanimados A lo que el ego o estabilizar lo responde inestable? en las recompensas
recompensas de Dios, la mente, y no Yo no creo que haya grados de recuerda al ego, el ego no reconoce el verdadero origen de la que he llamado y tú respondes. Y si tú te identificas con el ego, yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones. Lo único que le confiere al ego poder ser el ego no te llame de una ley natural como para que tú me respondas. Que no la hay. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por eliminar la pregunta de la conciencia. Esto ha sido necesario para persuadirte una vez fuera de la conciencia. La pregunta puede producir desasosiego y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa no puede ser la parte de tu pensamiento que es controlada. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario, la pregunta que debes pensarte mientras estés aquí o mientras creas estar aquí. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. No significa que tengas que continuar sin ninguna interrupción, algo que no podrías reconocer siempre
completamente la búsqueda que inmune tiene a tus sentido, intentos de se aprende distanciarte de ella. conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. En el proceso de aprender a escapar de las El objetivo ilusiones, debe es formularse imprescindible claramente que nunca te y luego olvides tenerse de la siempre deuda que presente. tienes con tu hermano. Es Aprender la misma y deuda querer que tienes aprender conmigo. son inseparables. Cuando actúas egoístamente con Te otro, resulta más fácil repudias aprender la gracia cuando que crees esta que deuda lo que que estás estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, La palabra no santa todo lo que tal puede vez quieras usarse aquí aprender porque a tiene medida valor que aprendes duradero. cuán endeudado estás En con realidad, toda la filiación. muchas de las cosas la cual que quieres influyen, aprender, tal vez te las hayas aproximas escogido tanto al conocimiento precisamente como la porque su percepción valor es presente. efímero. La brecha que entonces queda es tan diminuta. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. Todavía tienes muy poca La confianza eternalidad en mí, es la pero única esta función que aumentará el ego a ha medida que tratado de recurras más y desarrollar, más, si bien ha fracasado repetidamente. en busca de consejo. El ego transige con Los la resultados cuestión te del irán eterno, convenciendo al igual cada que vez con más todas las de que cuestiones esta es la que de única algún modo elección tienen cuerda que que ver puedes con la hacer. verdadera pregunta. La Nadie cual que espera aprenda por descubrir experiencia y mantener propia fuera de que la cierta conciencia, elección le brinda paz y alegría ocupándose de mientras asuntos otros le terrenales. precipita al caos y al desastre. La Tiene tendencia más típica necesidad del ego de sosiego. estar continuamente Es más ocupado eficaz con aprender a base de nimiedades, recompensas tiene que a como base de objetivo dolor, apoyar ese propósito, porque el dolor es una ilusión uno de del sus ego, ardides y favoritos no puede para producir más obstaculizar que el un efecto aprendizaje temporal. es Las embarcarse en recompensas problemas de Dios, en diseñados cambio, de tal se manera reconocen que su inmediatamente resolución como sea será imposible. puesto que este reconocimiento La pregunta lo que haces nunca tú formulan y no el quienes ego. se embarcan en El tal reconocimiento mismo responsabilidad establece que es tú y el ego no ¿para podéis qué? ser lo mismo. Tal vez creas Esa es que la ya has pregunta que aceptado tú esto, tienes que aprender pero a aún no plantear estás en convencido relación de con ello en todo. absoluto. ¿Qué Prueba de propósito ello tiene esto? es el hecho de que crees que debes Sea escapar cual del fuere, ego, dirigirá tus esfuerzos sin embargo, automáticamente. No puedes escaparte de él humillándolo. Cuando tomas una controlándolo decisión con o respecto a un castigándolo. propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas El a ego llevar y el a cabo en espíritu futuro. no se conocen, Y esta decisión solo mediante la permanecerá disociación en vigor a puede menos la que mente cambies de separada parecer. mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, 7. no porque el ego Creación sea una cosa y comunicación. separada, sino porque quieres creer que tú Está lo claro eres. que si bien el contenido de cualquier El ego es ilusión un mecanismo particular para del seguir ego albergando es esta irrelevante, creencia. su Pero sigue corrección siendo es más únicamente útil dentro de decisión un de contexto tal específico mecanismo lo que lo perpetúa. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor Parte de la algo mente, que no él obstante, mismo ha se desechado vuelve concreta deliberadamente al dividirse? La Tiene que parte haberlo concreta desechado cree porque en el no le ego atribuye porque el ningún ego valor. depende de lo concreto. Lo único que puedes El hacer ego es aquella parte de la mente cuánta que infelicidad cree que le lo que causa define su tu ausencia existencia e írselo es la acercando separación, lentamente, para que pueda ver cómo mengua su infortunio, según él. Lo se único que el aproxima ego a ello. percibe es un todo separado. Esto le desprovisto enseña de a las asociar relaciones su que presupone infelicidad el estado con la de ser. ausencia de lo que desechó. El ego, por lo tanto, Y lo está opuesto en a la contra de la infelicidad comunicación, con su presencia. excepto cuando se utiliza para Comenzará a establecer desearlo separación, gradualmente en vez de a para medida que abolir. cambie de parecer con respecto El a su sistema de ego. comunicación del ego se basa en su propio Te estoy sistema de enseñando a que pensamiento, asocies la al igual que infelicidad todo lo con el demás ego que él impone. y la felicidad con el Su espíritu. comunicación está controlada por la necesidad. Tú te has que enseñado a tiene ti de mismo lo protegerse, contrario. e interrumpirá Sigues la siendo comunicación libre de elegir, siempre que mas se a la vista sienta de las amenazado. recompensas de Dios. Esta ¿Puedes interrupción es una realmente desear reacción las hacia recompensas una del o ego? varias personas determinadas. El carácter específico De de la momento, manera de la pensar confianza del que yo tengo da en lugar ti entonces es mayor a que la que tú generalizaciones tienes en mí, falsas, pero no siempre son será así. realmente abstractas en absoluto. Tu misión es muy simple. El ego siempre responde, Se te pide que vivas de tal forma que demuestre que no eres un ego. Y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. El espíritu, en El cambio, Santísimo comparte reacciona mi de la confianza misma y manera a acepta todo lo mis que sabe que decisiones es con verdadero, respecto a la y expiación, no responde en porque mi absoluto a voluntad nada nunca más. está en desacuerdo con Tampoco la hace suya. ningún esfuerzo por establecer lo Dije que es anteriormente verdad. que yo estoy a Él cargo sabe de la que lo expiación. único que es verdad es lo Es que así, Dios creó. debido únicamente a que El completé espíritu mi está papel en ella como completa hombre, y directa y ahora puedo comunicación completarla con todos a los través de aspectos otros. de la creación. Los canales Debido que a he que elegido está en no pueden completa y fallar, directa comunicación porque les con su prestaré mi creador. fortaleza mientras la suya Esta sea comunicación insuficiente. es la voluntad de Dios. Creación Iré contigo al y Santísimo, comunicación, y son mediante mi sinónimos. percepción Él podrá salvar Dios la creó diminuta brecha. agradamente, Tu comunicándole gratitud su mente hacia tu hermano y es estableciendo la la única para ofrenda que siempre quiero. como un canal para su mente. Yo se la y llevaré su a Dios voluntad. por ti, sabiendo que conocer a tu hermano Puesto que solo es los seres conocer que a Dios. pertenecen a un mismo orden Si le pueden estás realmente agradecido a tu hermano, comunicarse, le sus estarás creaciones se agradecido a Dios comunican por lo que Él naturalmente creó. con él y como él. Mediante tu gratitud podrás Esta llegar a comunicación es conocer a tu hermano, perfectamente y un momento de abstracta, verdadero ya que su reconocimiento aplicación es de una convierte a calidad todo el mundo universal en tu hermano, y no está porque cada sujeta a uno de ningún ellos es juicio, hijo de tu Padre. excepción o alteración. El amor no conquista Dios te todas las creó cosas, mediante esta pero sí las comunicación pone en y su para debido ello. lugar. La mente puede Puesto que tú distorsionar eres su el propia reino de función, Dios, pero te no puedo puede atribuir atribuir de vuelta vuelta a a sí mis mismas propias funciones funciones que no le fueron dadas. Ahora no las reconoces Por
eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla. A medida que te acercas a un hermano, te acercas a mí. Y a medida que te alejas de él, tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La salvación es una empresa de colaboración. La existencia, sin embargo, no la puedes especificar en cuanto a aquellos que se desvinculan y con quién vale la pena porque la comunicación se desvinculan de mí. El estado de ser carece por completo de esta medida en que se lo ofrezcas a tus hermanos. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es para oír a Dios.
En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿con quién? Son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que sólo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total, porque el tuyo no lo es. Y Él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser, y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados, y se siente solo cuando las mentes que Él creó no se comunican plenamente con Él. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. La revelación no es suficiente, porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables porque no protegen a sus egos, y por lo tanto nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios, y Él les devolverá las alabanzas que le hagan, porque ellos son como Él, y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos, y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti.